Bienvenidas y bienvenidos a No es tan tabú, Baila Negra y Malú, un espacio donde vamos a hablar sin filtros, sin miedo y con mucha sinceridad sobre todo eso que a veces incomoda, pero que es necesario decir en voz alta. Sexo, relaciones, maternidad, dinero, salud mental y muchos temas más. Solo conversaciones que son reales, entrevistas, experiencias personales sin censura, consejos de expertos e inexpertos y claramente muchas risas, porque al final nada es tan tabú como nos han hecho creer. Cada jueves vamos a estar destapando un nuevo tabú, así que no te lo pierdas. Hola y bienvenidos a otro episodio de No es tan tabú, Baila Negra y Malú. Yo soy la Negra. Y yo soy Malú y hoy tenemos una invitada demasiado especial para las dos. Es además la persona que nos presentó y unió la vida de la Negra y la mía. Es una persona que ha hecho parte de mi vida desde que tengo 4 años y ha hecho parte de la vida de la Negra desde los últimos 10. Así. Es una persona que adoramos, una amiga del alma de las dos, es María Andrea Bisbal y hoy nos va a hablar sobre un tema que es irónico porque a pesar de ser demasiado cotidiano y a pesar de ser un hecho en la vida de absolutamente todas las personas, evadimos y nos cuesta mucho hablar y es la muerte. A María Andrea se le murió el papá en el 2020 y de hecho toda su vida, su speech giró alrededor de cómo ella nunca iba a poder seguir con su vida después de que su papá le faltara. Esto obviamente hablando en casos hipotéticos. Y hoy, 4 años después, la tenemos sentada al lado siendo un testimonio de cómo la vida de las personas sigue aún después de que la de los seres queridos deja de estar. Gracias por estar acá con nosotras. Bueno, no, feliz de que me tengan acá. Yo creo que sí es un tema que es difícil de hablar, pero pues en mi experiencia creo que lo que más me ayudó fue oír testimonios de personas que ya habían pasado por lo mismo. Entonces sí siento que es muy importante hablarlo y digamos como de pronto dar tips de lo que a nosotros nos sirvió. No sé cómo quieran comenzar, si quieren les empiezo a hablar un poquito de... Sí, yo creería que podríamos empezar dando un poquito de contexto sobre cómo fue tu situación, cómo fue el tema de tu papá, cómo, en qué momento de la vida te encontrabas. Claramente, pues 2020 fue pleno COVID, entonces eso fue absolutamente durísimo. Entonces, si quieres, por favor, cuéntanos cómo fue ese proceso para ti. Sí. Fue, a ver, mi papá se murió el 15 de agosto de 2020, estábamos en plena pandemia. Un contexto un poquito para atrás, mi papá vivía en Barranquilla y yo vivía en Bogotá y pues casi siempre él vivió en otra ciudad o en otro país, pero pues eso nunca impidió como que la relación fuera demasiado cercana. O sea, yo veía a mi papá como lo más espectacular que me había pasado en la vida, era muy pendiente, era muy presente a pesar de la distancia. Entonces, aún cuando estábamos lejos, incluso en pandemia, pues yo lo sentía muy cerquita. Pues cuando pasó todo, yo estaba en la casa de mi ex y como que fue pues una muerte inesperada. Yo estaba en la casa de mi ex y a las 3 de la mañana sonó el citófono en la casa de mi ex y era mi mamá. Entonces yo bajé como esta vieja que literal yo en mi mente yo esta vieja que o sea se enloqueció, esta vieja se enloqueció y quién sabe qué vino a hacer. Otra vez estamos en plena pandemia, entonces era muy raro que alguien estuviera incluso en la calle en ese momento. Claro. Y pues cuando bajo mi mamá está pálida y como que me empieza a tratar de decir, ahora soy yo esta vieja, ¿qué le pasa? O sea, yo dije, se emborrachó, está, o sea, en las drogas algo pasó. Y me empezó a abrazar y me dijo, tu papá se murió. Y yo quedé en shock, pero ahí pues voy a devolverme un poquito. Quedé en shock, pero creo que no me tomó completamente por sorpresa. 2 semanas antes de que se muriera mi papá, una amiga muy cercana, de hecho, de nosotras dos, de la universidad, el papá había estado en UCI por COVID. Es que además era en un contexto que estaban pasando muchas cosas parecidas. Entonces yo me acuerdo que al papá de ella le internaron y estuvo muy mal. Y yo me ataqué a llorar y empecé a llamar a todo el mundo porque yo me dije, si mi papá se muere, yo me voy. O sea, hasta ahí me va a llegar la vida.
Y en ese mismo momento, me acuerdo, mi papá iba a viajar a Estados Unidos porque iban a mudar a mi hermano que vive allá. Y por alguna razón, él no pudo viajar por un tema de una visa de alguno de mis hermanos. Y yo en ese momento le escribí también, por favor no te vayas, tengo un mal presentimiento, por favor no te vayas, los aviones están muy graves, por favor quédate. Y él también me respondió, sí, yo tampoco me quiero ir, tengo miedo. Y yo, no sé por qué, pero yo estaba demasiado estresada 2 semanas antes. Y efectivamente, 2 semanas después pasó todo y pues fue un shock horrible. Creo que a las primeras que les escribí fue a mis amigas. Y me fui para mi casa, mi ex se fue detrás y ya pues ahí empezó toda una etapa de mi vida que fue la verdad muy dura, pero creo que es la etapa en la que más he aprendido. La historia de ahí para allá es como, o sea, es de película. Nosotros pues al otro día en pandemia, incluso con todo cerrado, con las restricciones que había, a mi casa llegaron por ahí 20 personas. Que en verdad lo recuerdo y es, o sea, como que fue de verdad el inicio de una red de apoyo que me mantuvo en todo en esa temporada tan dura, empezando como por sacrificarse, como por estar conmigo en ese momento. Y pues ese día yo hasta me reía. Me acuerdo que una amiga me mandó, yo fumaba, en este momento me mandaron una caja de cigarrillos y una botella de aguardiente. Y nada, y pues estuve muy acompañada, estuve tranquila relativamente dentro de todo lo que yo pensé que podía estar. Y al otro día mi papá se murió en Miami. No habían vuelos, no había absolutamente nada dentro de el privilegio, porque creo que muchas personas no pudieron como, no hubieran podido hacer lo que yo pude hacer en ese momento. A mí me consiguieron un vuelo privado a Estados Unidos desde Barranquilla, yo estaba en Bogotá. Entonces ese día me tocó coger un carro de Bogotá a Barranquilla, o sea, esto fue 24 horas después de que mi papá se murió, de Bogotá a Barranquilla. Otra vez estamos en plena pandemia y eso no se podía, entonces a mí me paraban cada 2 horas y a mí me toca explicarle a los policías como, atacaba llorando como, mi papá se acaba de morir, entonces estoy cogiendo un vuelo, no sé qué. Y esto pasaba cada 2 horas. Se varó mi carro, o sea, dentro de, o sea, aparte de todo lo que me está pasando, se varó mi carro llegando a Barranquilla con plena lluvia. O sea, yo solo era, de pronto, pues esto es una pesadilla de lo que me está pasando porque ya era demasiado como surreal todo. Y llego a Barranquilla, está mi familia, me llevan al aeropuerto y cuando me monto, llego al aeropuerto, yo pensé, de verdad que yo me iba en una avionetica como... Y cuando me montó al avión, era culo de avión. Yo nunca me había montado en un avión así, en mi vida. Y me dicen que era, yo no sé si uno puede decir esto, pero me dicen, este es uno de los aviones de un reggaetonero muy famoso. Y yo era así, marica, o sea, seguramente, o sea, ya esto no puede ser tan verdad. Bueno, el punto, llego a Miami, me encuentro con mis hermanos, que yo sabía que era el momento más duro para mí. Y pues ahí empezó, o sea, básicamente esta fue la historia de cómo empezó todo, pero empezó una etapa muy fuerte. Los primeros días son horribles, como yo no me quería dormir, porque yo cada vez que me despertaba como que me acordaba y como que aterrizas en la realidad y todavía tu mente como que no procesa. Entonces yo me despertaba en las noches súper, me dormía en las noches súper ansiosa de saber que al otro día iba a ser un nuevo comienzo. Y además en mi cama, o sea, yo estaba durmiendo del lado de donde dormía mi papá, en la cama, con mi hermano que tenía 2 años y mi hermana que en ese momento creo que tenía 16. Y pues la esposa de mi papá, que es también como mi mamá, en la casa también estaba mi hermano y la ahora esposa de mi hermano. Y ya pues está, o sea, básicamente es como comienza todo, pero pues para decirles que esos primeros momentos son muy duros y que en retrospectiva sí, uno piensa que yo literal sí estaba diciendo yo no voy a poder con esto y pues recordando ahora sí pude al final y
y han pasado demasiadas cosas y he crecido demasiado con todo esto que me pasó. Pero sí, siento que esos primeros momentos, porque a cualquiera que esté pasando por ahí, son los más duros, pero pasan, o sea, pasan y uno sigue viviendo. Y ahí te quería preguntar algo que me resonó mucho con lo que dijiste y era, tuviste y estuviste muy acompañada durante estos momentos tan difíciles, tanto con tus amigos como con tu familia. Creo que, y algo que hablamos acá es, para mí en esos momentos, la compañía también puede definir muchísimo de cómo va a ser todo tu proceso, ¿cierto? Entonces, como quieras afrontarlo, sea de la mejor manera, sintiendo el mejor apoyo o resguardándote 100% y alejándote de todo el mundo. Quisiera saber eso, cómo fue para ti y qué camino pues decidiste optar según las condiciones en las que estabas. Pues yo creo que me pasaron las dos cosas. Pues por un lado, yo, gracias a la vida, he tenido siempre una red de apoyo muy grande. Mi grupo de amigos es muy grande, tanto mis amigas del colegio como los de la universidad. Entonces, pues desde el principio estuve muy acompañada, pero también me aislé mucho en la relación que tenía en ese momento, que pues no era la más sana que digamos. Entonces, como los primeros, los primeros meses, yo estuve en Miami 3 semanas y después me volví a Colombia. Y apenas me volví a Colombia, me fui a Cartagena a aislarme literal con mi ex por 2 meses, que fue pues terrible en ese momento porque creo que me volví hiperpendiente a él y yo creo que de alguna manera reemplacé el apoyo que yo sentía de mi papá en él en ese momento. Entonces, para mí se volvió un poco 100%, pues, o sea, mi vida básicamente en ese momento. Entonces sí me aislé. Eh, Me aislé por un tiempo bastante largo, pero lo más impresionante de todo esto es que siento que así yo estuviera aislada, todo el mundo, aparte de él, seguía ahí. O sea, yo creo que yo no tenía un momento en el que yo no me haya volteado y no haya tenido a alguien que estuviera ahí para apoyarme, así yo no estuviera abierta a recibir ese apoyo en ese momento. Entonces eso me ayudó mucho. Creo que pues por lo que estaba pasando y por la relación que tenía, la relación también hizo que fueran 2 años siguientes muy duros para mí. Pues fue una relación en donde hubo de todo. Eh, ya, pues pasando tanto tiempo, la persona que estuvo ahí en ese momento me enseñó algo de cómo era él y es pues algo que yo necesitaba, que le agradezco y es la disciplina que yo no tenía antes, porque siento que yo estaba muy acomodada a que mi papá me resolviera todo. O sea, yo era la más hija de papi del planeta. Entonces, para mí, pues sí, se podía caer el mundo, pero mi papá me iba a resolver. Entonces, como que siento que, bueno, ya ahí va a otra cosa que, que, pues siento que de verdad la muerte de él sí me ayuda a ser una persona hiperindependiente y a ser lo que soy hoy en día. Y de las cosas que me acuerdo de cuando pasó todo es que hubieron 2 personas que me escribieron cosas que me marcaron demasiado. Una, eh, una muy amiga mía a la que la mamá se le había muerto un año antes, ella tenía cáncer. Y la mamá, antes de morirse, le alcanzó a mandar unas cartas, como diciendo todo lo que pues quería que supiera antes de pues partir. Y ella me mandó eso y digamos como que yo siempre pensé y creo que es algo que la gente siempre pregunta, como no sé si es más difícil que una persona se te muera así de un momento a otro o que una persona, pues ver a una persona que quieres tanto sufrir, pero por lo menos poder despedirte. Yo creo pues que no hay una respuesta. Sí creo que con todo el dolor de no haberme podido despedir, me alegra mucho que mi papá no haya sufrido pues nada, porque en verdad él murió de un infarto y pues fue una muerte muy, muy repentina. Pero esas cartas que me mandó mi amiga fueron tal cual algo que yo siento que
me ayudaron ¿saben? Como a procesar esa despedida. O sea, yo sentía literal que lo que la mamá le había escrito fue tal cual lo que mi papá me hubiera escrito a mí. Entonces, esta fue una de las cosas. Y otra fue una amiga que la mamá también tenía cáncer y me escribió. Y esta era una persona que no era tan cercana a mí, pero es un mensaje que yo le he reenviado a personas que han pasado por lo mismo después de mí y me dijo básicamente esto te va a sonar súper raro, pero mi mamá se murió de cáncer hace algunos años y es lo mejor que me ha pasado porque decidí desde el momento en que se murió que yo iba a honrarla todos los días de mi vida y a vivir de la manera más feliz que pueda. Y yo, pues obviamente es choqueante en ese momento, pero sí siento que, o sea, en parte sí ha sido de las mejores cosas que me ha podido pasar porque no creo que sería la persona que soy hoy en día si eso no hubiera pasado. Sin decir que obviamente me hace falta y que obviamente en algunos puntos si quisiera que esté ahí, siempre va a estar el vacío, pero definitivamente no creo que sería la persona que soy hoy en día si eso no hubiera pasado. Bueno, y creo que hilando algo que me parece muy interesante, que adicional lo hablamos en el episodio pasado, y es, creo que tocamos un tema muy importante que es la empatía, específicamente en este tipo de situaciones. Pero creo que específicamente en estos casos, uno por más de que quiera o tratar de decir las palabras adecuadas o como mandar el mejor mensaje o decir te mando toda la fuerza del mundo en este momento, honestamente creo que por más de que uno quiera tener toda la voluntad de mandar el mejor mensaje, nunca lo vas a poder hacer si no has vivido en esa situación. Entonces, quiero como entender para ti cómo fue esto tan importante de, por más de que sintieras todo ese apoyo, qué fue eso para ti que dijeras como con estos dos mensajes específicamente, personas que ya han pasado por eso, que tú dirías, ok, como que yo me llevo esto y de pronto le quisiera dejar a alguien más esto por el otro lado, pues, ¿qué opinas al respecto? No, sí, total. Es que igual, pues yo antes de esa muerte era una persona que nunca había pasado por eso, entonces también había estado en la posición de te mando mucha fuerza, te mando, no sé, como lo siento mucho, que a mí me parece como, o sea, yo sé que se hace con toda la mejor intención del mundo, pero en realidad no, o sea, ¿sabes? Como uno no siente lo que le está pasando a la otra persona por más de que quiera, porque pues para cada persona, la persona que se le muere es un mundo aparte, ¿sí? Eh, igual, sé que cuando uno hace las cosas con la mejor intención del mundo, igual eso se siente. Y yo recibí con todo el amor los mensajes que me mandaron, tanto las personas que habían pasado por eso como las que no. Y todos los mensajes y los detalles que recibí en ese momento, tanto de las personas que habían pasado por eso como los que no, me llenaron mucho. Pero pues sí, como que cuando uno ya pasa por eso es... Me acuerdo que en Grey's Anatomy a Christina Yang se le muere el papá y no me acuerdo, pero el punto es que dice como Welcome to the Dead Dads Club. Y en verdad sí es así porque o sea, es como vivir toda una vida después de, ¿sabes? Como es un antes y un después y es todo lo que viene porque uno está muy acompañado sobre todo al principio, pero pues a uno es al que le toca vivir la vida entera y cada momento que uno esperaría que la persona esté. Sí, pues, o sea, como que... No están. Y no están. Y porque la vida continúa. Siento que Exacto. independientemente, por más de que uno también quiera ser ese amigo que todos los días está preguntando lo que sea, pues tú también tienes 1500 cosas aparte y ese no es un duelo claramente que tú como amigo o como novio o como persona te puedes cargar, porque siento que también empieza a generar como de pronto, como tú decías, de pronto una codependencia o algo por el estilo que si tú no empiezas como de pronto a llevar como tu proceso, pues siento que como que dificultaría las cosas o no sé. Y ni tanto, o sea, claro, pues que a mí me parece que se reduce a que es imposible. Exacto. ¿Cómo yo voy a vivir un duelo tuyo? Sí. Y es bien frustrante porque desde la perspectiva de amiga cercana, que yo amo a María Andrea como a una hermana más, literalmente, y a otra de nuestras amigas del alma, que también atravesó por una situación tal cual hace pocos meses, es una sensación bien jodida querer ser red de apoyo y justamente
Porque, a ver, cuando yo te digo a ti o le digo a ella, lo siento mucho, genuinamente yo siento un dolor muy profundo por lo que sé que significaban sus papás en sus vidas y siento su pérdida y siento mucho el dolor, pero a la vez sé que soy muy privilegiada de no entenderlo y quisiera estar y quisiera alivianar ese dolor y acompañar de alguna manera, que es imposible, Claro. es imposible. No puedo atravesar el duelo de otra persona, no puedo ayudar a caminar un camino que desconozco. Dentro de mis posibilidades lo hago, por supuesto, con todo el amor y con toda la empatía, pero justo mi empatía tiene un límite. Total, hasta donde llegamos todos. Exacto. Pero yo sí creo que, o sea, sí lo alivian, ¿sabes? Como sí siento que, o sea, la vida se... Es que la vida sí sigue 100%, ¿sabes? Como que yo le digo más como que las personas que han pasado por eso, uno cuando habla con ellas uno ve una luz al final del túnel y además uno se identifica mucho. Claro, es que es aferrarse a alguien que lo sobrevivió un poco. Eso que Exacto. parece tan imposible de superar, o no, no creo que eso se supere. Eso que parece tan difícil de conllevar a medida que la vida avanza. Claro, aferrarse a la historia de alguien que lo ha podido conllevar y ha podido seguir su vida con todos los dolores que implica, pero sí, es como Sí. esperanzador. De hecho, hay una persona que me escribió, éramos insta amigas, pero nunca habíamos hablado en la vida, o sea, yo la conocía porque su contenido me gustaba y ya, y cuando pasó todo me escribió como, no sé, me identifico mucho contigo, me pasó hace poquito, veámonos. Y cuando nos vimos, ella, o sea, yo siento que también hay fases, ¿no? De pronto para todo el mundo es diferente. Para mí llegó un momento que yo estaba desesperada por hablar con mi papá, como de alguna forma, como porque no me alcancé a despedir. Entonces, no me alcancé a despedir y de pronto esto, o sea, no me gusta hablarlo mucho, pero algo que me pasó fue que esa semana yo estaba peleando con mi papá. Que no, después entendí que no define toda la relación que tuve con él, pero pues si alguien está pasando por eso también como que pasa, o sea, porque pues pasan unos momentos que uno no quiere pasar. Y yo esa semana estaba peleando con mi papá, entonces como que no quería que la última palabra fuera esa. Entonces estuve como unos meses súper desesperada por hablar con él de alguna forma y empecé a buscar Alternativas. alternativas y como obvio pues está la fase de buscar señales que de hecho pues nuestra amiga hace poquito nos estaba hablando de si sí, uno tiene esa etapa y creo que nunca se acaba porque yo las trato de buscar en muchos momentos de mi vida y ya después algo más drástico y es que hubo una etapa que yo quería como en lugar de hablar con él, o sea, ángeles, bruja, o sea, medium, yo quería Cartas, el buscar, tarot. sí, o sea, yo necesitaba hablar con él de alguna forma y ella habló conmigo y de eso, o sea, como que uno, sí, ella me dijo, sí, yo hablé con esta persona y después yo hablé con esa persona y sí me dijo muchas cosas que me, sabes, como que me calaron en ese momento que después ya lo toco. Pero mi punto es que es muy diferente hablar con una persona que ya ha pasado por eso porque sí, o sea, uno se siente como acompañado y entendido. Entonces, pues para una persona que no ha pasado no es lo mismo, sin decir que, pues obviamente que no, digamos, no se valora ese acompañamiento, porque creo que es, es más, aún, más difícil aún tratar de estar cuando uno no entiende pues lo difícil que es. A propósito de estar buscando mensajes y personas que te pudieran comunicar con él, me acuerdo muchísimo que hubo un día que yo me soñé con él. Dudé un poco si decirte o no, porque por lo mismo, en ese momento uno no sabe qué está bien y qué está mal, qué es correcto o qué es irrespetuoso. Tenemos toda la confianza del mundo, entonces al final decidí contarte y resultó que ese mismo día la que hoy es tu cuñada, que está casada con tu hermano mayor, se había soñado con él y a mí me pareció súper curioso que tú me preguntaras cómo estaba vestido tu papá en mi sueño. Resultó que tenía la misma ropa que en el sueño de Katie.
Cuéntanos un poco de qué maneras pudiste comunicarte con él, digamos, ¿se te aparecía a ti en sueños, se le aparecía a otras personas, fuiste donde brujas y ángeles? Cuéntanos cómo fue esa exploración a esa última conversación que querías tener con él. Pues la verdad es que siento que estos años, yo siento que yo he borrado muchas cosas, pero sí siento que pasaron, o sea, no sé por qué, creo que he tenido paz de otras maneras, sobre todo por como las cosas buenas que me han pasado después. Siento que de alguna manera él está detrás. Entonces, como que sí, pues, o sea, aparte de todo, sí siento que está súper orgulloso de mí. Entonces, Él sí está. Y todos los que te rodeamos. Total. Ese círculo de apoyo, yo creo que pues haber tenido que superar ese momento que tuviste que superar y haberlo hecho de la manera tan valiosa que lo hiciste y te dan como con tanto coraje, porque no, o sea, todo el mundo sabía que cuando eso iba a pasar pues iba a ser muy complejo, pero más que todo era que pues para todos nosotros fue muy importante lograr ver la mujer que te has convertido hoy en día también por solamente ese proceso tan complejo que tuviste que haber vivido. Y las decisiones que tomaste de ahí en adelante, tu actitud, esa berraquera y yo vivo orgullosa y te admiro con todo mi corazón y no me cabe la menor duda que él se siente 800 veces más orgulloso y te admira todavía más. ay, no, pues, o sea, por ejemplo, para mí, ese tipo de mensajes, no he llorado tanto como pensé que iba a llorar, porque yo llevaba 3 días diciendo como voy a llorar todo el podcast. Pero, por ejemplo, que me digan eso para mí es igual como si él me lo estuviera diciendo, ¿sí? O sea, yo oigo muchos mensajes a través de la gente que quiero y siento que me han mandado muchas personas de alguna forma que no sé si han suplido, pero pues sí, como que me han hecho la vida muy feliz, porque sí, siento que tengo una vida feliz, ¿sí? Eh, entonces, como hablando de todo lo de las, pues no sé, brujas o mediums o lo que sea, mi familia sí fue. Y tenía unos mensajes muy específicos, pero a mí, como yo soy muy escéptica de pronto, entonces a mí no me termina de cuadrar nada y no estoy 100% segura de que las cosas que yo vi o las personas que visité pues me estuvieran hablando como con la verdad 100%. A mí eso me cuesta mucho. Entonces escojo pensar que al estado en otras cosas. Fue una fase que tenía que pasar y pues me encantaría que en algún momento pudiera encontrar a alguien que me ayudara a hablar con él. La verdad no, pues no estoy cerrada, pero siento que hoy en día lo veo de otras formas y me siento como acompañada por él de otras formas. O sea, tú no, efectivamente no acudiste como tal, como alguien que te leyera el tarot o algo así. Sí fue. No, sí fue. O sea, no al Sí, tarot. que eso sí es O sea, verdad. fue una persona de Los Ángeles y volviendo al tema, fue una persona de Los Ángeles como, a ver, yo, como de contexto, yo empecé con mi ex como un poquito antes de que se muriera mi papá y la verdad la pelea que yo tuve con mi papá fue por que a él no le parecía. Ay, ¿qué? ¿Cómo no le iba a parecer ese noviezazo que tenía? Esa era la joya, el galán. Pucha. Sí, o sea, sí. El hijo, el novio que todos los papás quieren para las hijas. Ese mismo. Lo querían mucho. Lo quería mucho. Se ganó todo el cariño. Pero mi papá, o sea, es que yo le decía todo a mi papá. No sé por qué. O sea, yo de verdad todo se lo transmitía. O sea, el problema que yo tuviera, problema que yo le contaba. O sea, tanto que yo me sabía el contestador. Pues cuando se usaba el contestador, él vive en Estados Unidos todavía. Yo me sabía el contestador de mi papá. O sea, me lo sabía de memoria. Y yo le había contado todas las peleas, todo, y él ya estaba mamado y que le contara las peleas y que yo volviera como una estúpida, como todo el mundo después de 2 años después. Entonces un poquito por eso fue. Y como 6 meses después yo estaba mal porque pues estaba, pues aparte de atravesando el duelo tan hijo de puta que estaba atravesando, como estaba pues
en una relación pues no, que no. Él yo creo que no entendía mucho lo que significaba para mí. Y sí, como que tenemos visiones de la vida muy diferentes. Entonces no fue la persona que más me apoyó en ese momento. Era un Por no decir acompañamiento, menos. era un acompañamiento, pero no fue la persona que más me apoyó. Hubo muchas cosas que pasaron alrededor que fueron muy heavies para mí. Hubo cachos, hubo mentiras, tratos no tan buenos, pero pues en toda esta situación yo fui a una persona de Los Ángeles que de hecho me recomendó la niña que me escribió que le había pasado algo parecido. Y ella me encantó, la verdad. No necesariamente me decía, tú te vas a comunicar con tu papá, pero tus ángeles te van a mandar unos mensajes en estos momentos que tienes que oír. Y a mí ella sí me impactó un poco porque dentro de las cosas que me dijo era algo que yo pensaba mucho en ese momento, y era que mis ángeles sabían que yo estaba en un lugar donde yo no debería estar, pero que entendían que siguiera ahí. Porque para mí en ese momento yo estaba en una cuerda floja y yo no podía con un duelo más. Porque en realidad, sí, o sea, terminar una relación es un duelo. 100%. Y incluso, o sea, yo habiendo pasado por las dos cosas, a veces puede ser hasta más duro que pues un duelo como el que yo pasé. Porque yo siento que, marica, la persona sigue ahí, ¿sabes? Como hay un tema de que tú quieres que algo pase y no se puede, no porque la persona no esté físicamente, porque la persona sigue ahí físicamente, sino porque X, no, ¿sabes? No era la persona para ti, no se entendieron, y eso puede ser mucho más duro. Hasta un punto. Hasta un punto porque sí, obviamente pasa. Sí, sí, pues como que, o sea, cuando fui, no estaba pasando por un buen momento en general, obviamente lidiando con todo lo que fue el duelo, pero además pasando por una relación que no fue tan sana. Y lo que yo lo tomé así, pues para mí en ese momento fue válido porque además era algo que yo ya estaba pensando. A mí todo el mundo me estaba diciendo que, ¿por qué no terminas? Termina ya, no más, o sea, pero todo el mundo era mi familia, mis amigas, como absolutamente todas las personas de mi vida. Y a mí pues me dieron un mensaje en ese momento que era lo que yo sentía, y era como, no estoy para terminar ahorita. Bien o mal es una compañía que yo creo que necesitaba en ese momento. Y mi punto con eso al final fue, y ya habiendo transitado y pasado por pues lo que fue y lo que me enseñó, es que sí, pues o sea, no hay una manera correcta tampoco de lidiar con un duelo, porque es muy, o sea, ya es suficientemente difícil. Y pues siento que hay muchas personas, o sea, como que no hay forma o sea, siento que cada persona tiene sus downs y su forma de expresar esos downs. Y te quiero sumar ahí porque también vi un tema que conozco una persona que también se le murió al papá recientemente, y ella también manifestó su proceso, pero para ella fue desconectarse del mundo y viajar. O sea, porque eso era algo que hacía mucho con el papá y que la conectaba mucho a él. Sí. Y todo el mundo la criticaba porque dijeron como, ¿cómo vas a usar este momento de duelo para irte de viaje y celebrar que tu papá está muerto? Y es como partir del hecho de tú no tienes ni idea de lo que a mí me ataba a mi papá, o de lo que a mí me hace feliz, o lo que a mí me llena el corazón, o lo que a mí me va a sanar el corazón. Y es lo mismo que decía ahorita María Andrea, y es de qué manera lo vas a honrar tú, exacto, con lo que tú sabes de ti, de esa persona y de la relación que tenían. Y también siento que lo que tú dices es completamente cierto. Nadie sabe mejor los ritmos y los pasos que son necesarios dar. Y tiempos. Y tiempos también, porque ya estás intentando sobrellevar la vida que te queda sin esa persona o sin ese pedazo tan grande que se te fue, como para empezar a exigirte hacer las cosas perfectamente. Y obviamente con lo que tú sabes hoy, seguramente si pudieras retroceder el tiempo, o si esto te pasara hoy con lo que sabes, probablemente todo lo harías distinto
sin que eso signifique que lo de ahora esté bien o esté mal. Sí. Y lo que hiciste en ese momento esté bien o esté mal. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Total, 100%. Y lo que importa es, hoy, te estamos diciendo, estamos demasiado orgullosas de ti, admiramos todo lo que eres, después de todo lo que has vivido y aprendido de esas situaciones. Pero pues juzgar a la María Andrea de hace 4 años que estaba pasando por ese momento tan complejo con lo que sabes hoy, eso no es justo. Y me alegra mucho que no lo hagas, sino que veas eso como aprendizajes e incluso tengas la generosidad de agradecerle algo a esa persona. Me parece muy generoso de tu parte. Muy grande. Porque, Sí, sí, pero pues admiro mucho que tengas esa capacidad sin dejar de lado todas las cosas, todos esos red flags, ¿no? No, pues es que fueron un montón y adicional, pues, o sea, si quisiera de pronto que nos compartas a grandes rasgos como para ti que fueron esas cosas que de pronto como que te marcaron, que en el fondo a lo que voy, y quiero, gracias por decir eso, que tú digas, bueno, esto fueron los red flags que él a mí, pues como que se me dispararon cuando vi demás, pero que en el fondo yo lo que le agradezco a esa relación es X. No, o sea, yo creo que habían muchos red flags desde el principio. Y yo, colorblind, o sea, yo no fui pa'lante. Pero, o sea, es que sí, no sé. Para mí, es que él hizo muchas cosas durante ese duelo que fueron muy heavy, entonces fue lidiar con lo que estaba pasando con eso y mi duelo personal. Pues creo que una muy dura, yo me enteré mucho tiempo después, pues, pero fue muy pegadito a que se murió mi papá, él me puso los cachos como una semana después. Y yo solo decía, cuando yo me enteré, yo le decía como, marica, ¿qué tal que yo me hubiera enterado esa semana? Yo, que me hubiera muerto, o sea, yo pues, o sea, lidiar con las dos cosas. Mucho de tiempo después también, que decía más o menos que, pues yo soy una llorona, o sea, acá no he llorado, yo sigo llorando, lloro cada 3 días, para mí llorar es terapéutico, Alivia. o sea, a mí me Sana el alivia, alma. me siento mejor cuando lo hago. Mis hermanos no son tan así, mi hermana es como otra vez. Pero pues sobre todo en ese momento yo no paraba de llorar y como que él en ese momento me decía pues que él no entendía por qué eso le iba a pasar a todo el mundo. ¿Cómo así? ¿Que no lloraras porque a todo el mundo se le iba a morir el papá? Pues, o sea... Súper saludable. No, es que él era espectacular. Y Lo yo extrañamos tanto. Se adjunta foto del ponqué. Igual esa terminada fue solo un simulacro, volvieron, Sí, pero sí, no, pero es que marica, en verdad era lo que me decían, o sea, yo sí, no estaba No, para total. terminar, y la verdad es que sí aprendí mucho de muchas cosas, no, de pronto no tanto como, o sea, de cosas que no quiero en una relación, pero también él ayudó mucho a mi vida profesional y me enseñó algo que yo no tenía antes porque yo era muy consentida, o sea, yo era una persona que, digamos, yo no me siento que yo me esforzara tanto antes. Yo creo que yo soy muy inteligente, pero desde el colegio no era nada disciplinada y de pronto era en parte porque siempre tenía como ese, ¿sabes? Como ese colchón atrás que me agarraba cada vez que pasaba algo económico, emocional, todo. Entonces cuando mi papá se muere, se va ese colchón y yo quedo, pues, o sea, un poco en nada. Tengo mis hermanos, que yo a mis hermanos los adoro con todo mi corazón. Pues está mi mamá, mi madrastra, está mis amigas y mis amigos que estuvieron ahí, pero pues mi papá para mí era todo, o sea, yo era el centro. Entonces como que cuando él se fue, me tocó un poco paternarme, no sé si se dice así, a mí misma un poquito, entonces pues me toca a mí sola, que cuando estaba él en ese momento, de pronto también recaí en, ahora esta persona va a ser la que va a reemplazar eso, que creo que después de esa relación aprendí que no, que es uno mismo quien, pues, o sea... Suple, pues, no sé, como que aprende a vivir con eso, que era lo que decía Malú, porque no lo superas, sino que aprendes a llenar como
en muchas palabras, ese vacío de otras formas, de hagas cosas que te acercan a él, pensando en él, ¿sabes? Independientemente de que en el fondo sea imposible llenarlo, pero que te hacen a ti mucho más cercanas a él. Sí, y no, y pues económicamente, pues fue... Ponerse o sea, la la verdad es que camiseta. yo me estaba graduando en ese momento de la universidad y pues ahí fue mi primer trabajo serio y como que sí, creo que coincidió un poco en que para empezar yo tenía que matarme a trabajar. Claro. Mi primer trabajo no me maté tanto como me aprendí a matar después, Ujú. porque cada vez aprendió más que, pues, o sea, estoy acá para cuidarme a mí misma, y yo me puedo dar todo lo que yo necesito, Ujú. que creo que sin duda es algo que yo no hubiera aprendido si él no se hubiera ido. Eh, Eso me dio como una ética pues, profesional y, y me volvió muy independiente que yo era cero, o sea, cero. Y, y sí, como que al final, pues creo que un poco uno ve cómo lo toma, porque sí sé de casos de personas que lo han tomado hacia el otro lado, pues de pronto echarse a morir. No lo juzgo porque es difícil, pero sí siento que uno lo puede hacer de otra manera y digamos como un poco como me decía mi amiga, honrar la vida como él hubiera querido que yo la viviera, porque la verdad es que él tuvo una vida espectacular. O sea, mi papá era súper feliz, todas las personas que lo conocieron lo sabían, y además de eso, pues era súper trabajador, vivía para la familia. Mis hermanos, creó una familia y como una unión entre mis hermanos que es espectacular sin que yo sea pues hermana de papá y mamá de ellos. Es como si no hay ninguna diferencia entre ellos y yo, estando yo viviendo muy lejos toda mi vida. Entonces como que él logró algo que siento que es muy difícil. Y que muchas familias o padres cuando en algún momento de su vida lo quieren hacer y tratar de hacer y nunca lo logran, Sí. aún queriendo lograrlo, ¿sabes? Entonces es súper admirable. No, y pues sí, o sea, para mí, por eso, mis hermanos van primero, 100% en mi vida, eh, incluso que yo muchas veces, y, y por eso trato de, no sé, como que creo que todo ese momento de mi vida me enseñó un poco lo que es importante, ¿sabes? Como porque yo aislé, marica, yo por la relación en la que estaba, yo me aislé demasiado. Sí. Pero pues yo había construido a lo largo de mi vida y creo que después más relaciones tan fuertes que me desaparecí por mucho tiempo y cuando llegué, obvio sí fue un momento de volver a construir cosas que de pronto había roto, pero la verdad es que siento que la apertura estaba para mí cuando yo lo necesitara y eso ha hecho que, o sea, yo hay veces que yo le digo a mi novio actual que yo no quiero tener más amigos, pero porque es que me cuesta construir conexiones como las que yo tengo de ese momento porque yo no tengo como agradecer lo que fue todo el mundo para mí. O sea, todas las personas que estuvieron ahí, ¿sí? Entonces es muy difícil para mí volver a sentir eso Claro. y como que yo, o sea, me siento súper afortunada y no necesito nada más. Si vienen nuevas personas, bien, pero yo tengo mis amigos. No new friends. Es que suena muy hater, pero es que de verdad o sea, me cuesta porque es que es muy difícil para mí. Pero yo no creo que suene hater si lo miran desde un punto que es todo el mundo que viene a tu vida te tiene que aportar y no restar. Y si ya estás en un punto donde la gente que puede estar entrando solamente resta, pues es gente que no tiene No, por qué es que ni estar siquiera también. siento que resten porque no necesariamente, o sea, son Total. nuevas personas, pero es que para mí es tan importante lo que fue en ese momento que es difícil volver a sentir, o sea, como lo que yo siento por las personas que estuvieron ahí, Mm. ¿sí? O sea, es difícil para mí como es que fue el peor momento de mi vida, de verdad, ese agradecimiento es, o sea, para mí siento un bond muy, muy, muy fuerte con las personas que estuvieron en ese momento, que fueron un montón.
Entonces, como fueron un montón, como que a veces siento, mi corazón ya está completo, entonces no necesito No tengo nada. más amor para dar. Me siento súper afortunada. Pero, pues sí, o sea, la red de apoyo en esos momentos es súper importante. Y es como las personas, se va, o sea, yo tengo la fortuna de verdad que siento que en ningún momento se fue, marica, o sea, de pronto te dejan de preguntar, las personas te dejan de preguntar ya cuando pasa un tiempo, los primeros meses es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo el mundo súper pendiente. Y cuando van pasando los días, pues ya la gente se le empieza a olvidar un poquito, obvio, porque todo el mundo tiene su propia vida y a las únicas personas que les cambia la vida en realidad es pues a las personas que esa persona era parte de su diario, de su día a día. Entonces pues claro que llega un momento que a las personas se les empieza a olvidar y siento que son esos momentos es donde hay que estar más presente y yo siento que a mí, sí, pues ya voy para 5 años y pues nunca, no me he sentido sola un solo día, ¿sí? ¿Cómo entiendes tú hoy en día la muerte? O sea, es que para mí es algo, es que para mí tiene dos caras, ¿no? Pues porque definitivamente, y no lo puedo decir, no siento que sería la persona que soy si eso no hubiera pasado. Y le ha dado forma en mi vida en muchos aspectos. Pero por el otro lado, sí, es muy difícil. O sea, yo, pues este es el momento que yo sabía que iba a llorar, yo me he soñado mi matrimonio con mi papá, ¿no? Entonces cada vez que lo pienso es como muy duro para mí, o sea, siempre va a haber momentos en donde va a hacer falta, por más de que agradezco de cierta manera que haya pasado. Eh, sí, es un vacío que no se llena y de alguna forma como que se hace más llevadero, pero pues siempre está y se siente mucho porque sobre todo cuando es de una persona que llenaba tanto, como que el vacío se siente más. Eh, pero no sé cómo explicarlo porque me cuesta mucho, digamos, dar por cierto muchas cosas, tipo la religión, Dios, el cielo. Eh, no he podido definir bien lo que es para mí. Lo que sí sé es que es algo inevitable en la vida de todas las personas y, y que sí siento que uno lo puede coger como un stepping stone para volverse mucho más fuerte y volverse mucho más completo. No sé dónde lo vi, no sé si fue parte de lo que me escribió mi amiga, pero ella me dijo en ese momento como esto es un superpoder, tú no entiendes, porque eh, de verdad te hace más fuerte y para mí es difícil. Yo le decía a una amiga como uno es mucho más fuerte que lo que es porque yo 2 semanas antes de que pasara todo estaba diciendo yo me muero si a mi papá le pasa algo y pues no me morí y la verdad es que mi vida, o sea, me está yendo muy bien profesionalmente, estoy rodeada de mucha gente que quiero, entonces como que estoy en un momento de mi vida que está muy bien. Y sí siento que es un superpoder en el sentido de no siento que nada más malo me pueda pasar porque para mí eso era El fin del mundo. el fin del mundo, o sea, para mí lo peor que me podía pasar era que se muriera mi papá y siento que me ha ayudado como con las tusas, me ha ayudado con cualquier, o sea, digamos, poner un poco en perspectiva cosas que antes yo era la más dramática del planeta y el mundo se me va a acabar y definitivamente no, o sea, sí, no se me acaba en ese momento, no se me va a acabar, no me quiero imaginar que por nada más. Eh, entonces sí, o sea, no sé cómo la veo todavía, o sea, creo que es algo que me cuestiono y me pregunto todo el tiempo, pero sí sé que si uno lo utiliza a su favor, lo puede volver mucho más fuerte y, y sí, y puede ser algo que hasta es lindo, que creo que al principio lo hablabas un poco como de
en otras culturas lo es, o sea, no es el fin del mundo y no es algo triste. Y, y sí, hay una guía espiritual que me veía cuando yo estaba chiquita y ella hablaba mucho de la reencarnación. Ujú. Entonces ella hablaba mucho de los grupos de almas y de, de, de sí que uno se encuentra de diferentes maneras en otras vidas y a mí me gusta, no porque yo crea 100%, pero me gusta pensar que va a ser así. Em, entonces pues eso es lindo también, como pensar que va a haber algún momento que nos vamos a poder encontrar otra vez y pues así lo trato de pensar y de llevar. Y yo te quería preguntar, que me quedó sonando una frase que dijiste al comienzo, que me quedó sonando mucho que dijiste al comienzo y fue, hay dos tipos, pues claramente, momentos donde la gente se puede morir de que puede ser repentino, que puede ser un proceso y que tú te logras despedir y demás. Y no hay razón correcta porque ninguna es más fácil que la otra, pero en tu situación, ¿tú crees que si la situación hubiera sido distinta, para ti tendría un impacto completamente distinto a quién eres tú hoy en día? Es que creo que cada muerte, o sea, hay unas muertes que tienen unos componentes súper fuertes, o sea, sé amigas que han tenido personas cercanas que se han suicidado, muertes como por una enfermedad muy pesada, Mm. sí, y dentro de todo siento que me alivia que a él le hubiera tocado más fácil, así yo no me hubiera podido despedir, Ujú. porque nunca, o sea, nunca hubiera cambiado que a él pues hubiera tenido que sufrir para que yo me pudiera despedir o algo así. Pero sí siento que pues hay unas muertes con unos componentes atrás mucho de culpa, o sea, creo que sí de por sí a uno le da culpa cuando uno no puede despedirse o cuando por ejemplo pasa lo que me pasó a mí, que estaba peleando con él en ese preciso momento en el que pasó. Hay cierto tipo de muertes que tienen un componente mucho más pesado para las personas que se quedan. Claro. Entonces sí siento que cambia completamente la perspectiva y siento Ujú. que hace que las batallas sean completamente diferentes. Entonces ni siquiera habiendo pasado también por la muerte de un ser querido, así sea la misma figura paterna o una amiga o Ujú. sí, uno puede completamente, o sea, ¿sabes? Como relacionarse con eso. No sé, siento que definitivamente es muy diferente. Definitivamente sí, mi perspectiva de las cosas sería muy diferente. No lo cambiaría y no hubiera querido que fuera de otra manera. Me hace mucha falta, pero, pero sí, pues no me imagino como las cosas pasando de otra forma, la verdad. O sea, siento que pasaron como tenían que pasar. Y en vida le demostraste cuánto lo amabas y él te demostró a ti. Siento que con eso te quedas definitivamente en tu corazón y Total. qué fortuna tener esos recuerdos de tu papá y todos estos sentimientos de amor y de haber estado blindada y acompañada siempre, sin duda, él, desde donde sea que esté y el significado que le quieras dar, tiene el pecho inflado de verte donde estás. ¿No? Y puro orgullo, no solo él, sino creo que todos. O sea, ver la mujer que te has convertido hoy, de verdad, como ya lo dije, es un absoluto honor y ver todo el proceso, porque de verdad que sabemos que fue muy duro y verte hoy en día como estás, creo que solo me queda para mí, pues uno, felicitarte y segundo, creo que quisiera, para cerrar ya, si es posible, que si tienes algún consejo, algún mensaje que le quisieras dejar a la gente, pues que además de todos los que ya has dado claramente, pero que si tú dices esto es lo que quiero que se lleven, pues ¿qué podría ser? Yo, o sea, pues como para responder, no siento que sin ustedes y sin mis otras personas que estuvieran ahí, yo estaría de la misma forma en la que estoy. Pues yo sí soy muy creyente de que el círculo del que uno se rodea, pues termina definiéndolo a uno como persona y en muchas ocasiones les he dicho que pues las admiro mucho de vuelta y que me llenan el corazón y que me hacen querer ser mejor para ser
como deserving del amor que yo he recibido. Entonces, desde ese punto de vista, para mí el círculo es muy importante, pero sé que hay personas que de pronto no lo tienen y sé que, pues, la verdad, yo sé que yo soy muy afortunada por haberlo tenido un círculo tan amplio. Entonces, creo que para una persona que no lo tenga, uno que lo trata de cultivar y encontrar esas personas que lo puedan acompañar durante el duelo, pero también siento que es saber que, o sea, repetirse todo el tiempo al espejo que uno es más fuerte de lo que uno cree y que uno sí va a poder y que sí hay una luz al final del túnel y sobre todo si es una persona que uno ha querido tanto, sí estoy completamente convencida de que si él está en algún lado o pues incluso si no lo está, él hubiera querido que yo hiciera lo máximo que pueda hacer con el tiempo que estoy acá, porque si hay algo que me enseñó esa muerte en específico es que es muy limitada. Entonces creo que es eso, como pues aprovechar cada día y tratar de ser lo mejor que uno pueda hacer para las personas que lo rodean y para uno mismo y pues quererse y echar para adelante, porque pues nada, si no yo pues para mí era mi mayor soporte y creo que me dio la fortaleza para saber que yo puedo serlo y eso no solo me va a acompañar en ese momento sino en todos los que vienen. Entonces no es algo que tenga precio. Te amamos y lo hemos dicho tanto que ya se va debe a volver aburrir, repetitivo. pero estamos muy orgullosas de ti, admiramos muchísimo todo y te agradecemos con todo el corazón compartirnos tu historia y dejarnos compartirla con más gente. Tu vulnerabilidad, tu habilidad para poder contar algo que fue tan traumático de esta manera, para ser un ejemplo a seguir para muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te amamos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de No es tan tabú, Baila Negra y Malo. Bye.